bienvenidos a la familia de Dios. Dios bendiga la vida de todos en esta noche. Vamos a meditar en el estudio bíblico correspondiente al Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 en adelante, ¿verdad? Es el mensaje a la iglesia Filadelfia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice la escritura en el capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como lo hemos observado durante todos los mensajes, siempre hay una forma de cómo el Señor Jesucristo se identifica en cada uno de los mensajes, que Él es el dueño de la palabra, el que está dirigiéndose al ángel de aquella iglesia para que le dé un mensaje específico, y ese mensaje no es del ángel, es del Señor Jesucristo para dicha iglesia, al igual que para usted y para mí en este tiempo es ese mensaje. Ese mensaje sigue siendo viviente. Esa misma palabra, hermano, es para usted y para mí. Lo que debemos de hacer es atesorarla en cada uno de nuestros corazones. En contraste con el estudio de la iglesia anterior, hermano, esta iglesia, al igual que la Esmirna, son dos iglesias en las que no se encuentra reprensiones para dicha congregación, sino al contrario se encuentran nada más alabanzas de parte del mismo Señor Jesucristo por la forma como esta iglesia creía en la palabra de Dios, la guardaba y la ponía por obra. Esas son las razones por las cuales estas dos iglesias encontramos que no tienen ningún tipo de reproche, ¿verdad? Y si lo hay es mínimo. Sin embargo, hermano, en la iglesia a la cual estudiamos el mensaje de la iglesia anterior, pues todo lo contrario, es una iglesia a la cual el Señor habla fuerte y le dice: tiene nombre de que vives, pero estás muerto, ¿verdad? Ese es el mensaje a la iglesia anterior. Esta no, esta al contrario. Encontramos que el Señor Jesús, Él mismo, se encarga, hermano, de estimular a su pueblo, que a pesar de las pruebas, a pesar de que quizás son pocos, Dios nos anima a seguir adelante. Ese es nuestro Dios, el que no ve la cantidad, sino ve el corazón agradecido, cómo recibe la palabra de Dios y la atesora como un alimento, como un sustento, y esa palabra viene a ser la guía de su vida. Eso es lo que Dios quiere con el propósito de hablarnos. Que atesoremos esa palabra, que la tomemos nuestra y que cada día la pongamos en práctica en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, para que así los demás vean: estos hombres, estas mujeres son diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les habla por medio de la palabra y ellos obedecen esa palabra. Ese es el llamado de atención a cada uno de nosotros. Dice el capítulo 3, versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es ese versículo? El Señor nos dice que Él conoce nuestras obras. A casi a todas las iglesias les dice lo mismo: yo conozco tus obras. Eso es para todos. Pero en algunos de los casos, las obras que Dios conoce si mis actos y mis conductas son buenas, si son de acuerdo a lo que predico, si son de acuerdo a lo que creo, a lo que digo creer, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es mi Señor. Si mis obras demuestran lo contrario, el Señor las reprende. Por ello es que exhortó a la iglesia anterior en Sardis. Si usted ve en el capítulo 3, dice el versículo 1, ¿verdad? Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Eso es una alabanza o es un rechazo o una reprensión? Es una reprensión. Tú dices ser, pero conozco, viendo tus actos, viendo la forma como te mueves, no, hombre, tú pareces que estás muerto. No pareces, estás muerto, le dice, ¿verdad? Qué dura esa reprensión. En cambio, hermano, en el versículo 8 también vuelve a utilizar Dios su atributo de que todo lo conoce, pero en el conocimiento de aquella iglesia es diferente a la de Sardis. Es todo el contraste. Hay una grande diferencia. Aquella le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A esta le dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué está diciéndole el Señor? Te voy a respaldar, te voy a dar
la autoridad, te voy a abrir puertas para que sigas manifestándote como mis hijos, como yo demando. Me agrada eso, por eso te voy a abrir puertas. Esa es una de las conductas que debería de tener la iglesia, que el Señor mismo hable de nosotros bien. Eso solo su misericordia, ¿verdad? Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué le habla de puertas? Porque en el versículo 7, si usted se recuerda, la forma como se identifica el remitente del mensaje, que es el mismo Señor Jesucristo, dice así, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo. Ese es un nombre que solo le pertenecía a Jehová Dios, correcto. Pero quien lo está escribiendo es el Señor Jesucristo. Y dice así, esto dice el santo, el verdadero. Dos nombres, ¿de quién son nada más, hermano? De Dios, correcto. El verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiere decir, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de abrir, te va a decir esto. Él es el que te dice este mensaje. Cuando dice la palabra en el versículo 7, el que tiene la llave de David, recuérdese que el Señor Jesús es el heredero del reino que fue prometido a David, un reino sempiterno, ¿verdad? Que no iba a decaer. Él es el rey, Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene la capacidad de abrir, y si Él abrió nadie cierra, pero también tiene la capacidad de cerrar, y por más que yo quiera abrir, no se va a abrir, porque el que lo hace es Él. Ese es nuestro Dios, y a Él nosotros debemos de poner la debida atención cada vez que nos dé una palabra a la cual nosotros debemos de estar atentos. ¿Para qué? ¿Solo para oírla y decir amén? No, para ponerla por obra. ¿Y a dónde se pone por obra la palabra de Dios? Fuera de estas cuatro paredes. Allá con la familia, allá con los hijos, allá con el vecino, con los compañeros de trabajo. Es allí donde somos obligados a poner por obra lo que aquí Dios nos enseña por medio de su palabra. Cuando el Señor les hablaba a esta iglesia, ¿qué veía el Señor? Esta iglesia merece que yo le abra las puertas. No porque sean buenas personas, sino porque como iglesia, en ningún momento, hermano, quiero tampoco confundir, ¿verdad? Las obras no son mérito en ningún momento para recibir algo de Dios, pero sí son básicas para demostrar lo que somos. El árbol se conoce por el fruto que da. Así lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es por sus frutos que nos van a conocer. Y los frutos que son las conductas o las obras que manifiestan, que están dentro de nuestro corazón. Esas son las que dan testimonio de lo que hay dentro de mí. Entonces, cuando el Señor está diciendo en el versículo 8, yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has hecho algo que a mí me agrada. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que son básicas en la vida de todos los creyentes. Guardar la palabra de Dios. No hay cosa más sublime que usted ponga la atención debida al mensaje de la palabra de Dios. No lo desestime. En ningún momento lo tome por algo. El hermano el que está hablando. No, es Dios quien está trayendo quizás. Usted dice, el hermano por mí lo dijo. No, amado, es Dios en su misericordia que te está dando una palabra, una oportunidad para que veas lo malo que quizás estamos cometiendo y para que rectifiquemos. En eso, hermano, que usted recibe el mensaje y lo obedece, está dando a entender que usted lo guardó. Y que no le importó lo que los demás dijeran, sino que lo que importó dentro de su corazón fue que la palabra que Dios dio a su vida, usted le dio un valor y la guardó dentro de su corazón. El corazón tiene la capacidad de atesorar, hermano, todo aquello que usted quiera. Le pongo un ejemplo.
es un contraste. ¿Sabe que el corazón es capaz de guardar rencor? Eso lo lleva dentro del corazón, ¿verdad? ¿Por qué no mejor quitamos el odio y el rencor? Y así como fuimos capaces, hermano, no, es que yo a esta persona no le perdono esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Se llevó un resentimiento, ese resentimiento se convirtió en una raíz de amargura que se metió ¿a dónde? En el corazón. Quiere decir que en el corazón tiene que atesorado algo. O sea que el corazón puede ser un lugar donde atesoremos, ya sea lo bueno o lo malo. Aquellas personas que guardan resentimiento, que guardan rencor, lo guardan dentro de su corazón. El problema ya pasó hace 10 años, pero cuando vino, hermano, y vio a la persona, volvió a la mente, a la memoria, lo que le hizo. ¿Lo tenía dónde? Guardado. De esa forma, así como por naturaleza humana somos capaces de aguardar lo malo, Dios nos dice que si tenemos el Espíritu Santo, también debemos de tener la capacidad de aguardar la palabra de Dios, hermano, de atesorar la palabra para obedecerla, para ponerla por obra. Y la iglesia de Filadelfia lo hizo. ¿Sabe que la palabra Filadelfia viene de la palabra filos, que significa el amor fraternal? Aunque no tiene nada que ver el por qué le pusieron el nombre a ese lugar así, ¿verdad? Ahora todavía existe esa región, pero se conoce como Aleseir, está en Turquía. El significado hasta el día de hoy, ciudad de Dios. Hoy ya no se llama Filadelfia ese lugar. Está en si usted busca, hermano, la región de Filadelfia en tiempos bíblicos, y ahora existe ese lugar, sí, pero se llama Aleseir. Está en Turquía y el nombre significa ciudad de Dios. Era un lugar, hermano, donde frecuentaba, hay unas fallas tectónicas como las que hay aquí y sufría muchos terremotos, al igual que Sardis. Hasta el día de hoy se cree, hermano, que ahí hay una congregación ortodoxa de cristianos que son conservadores, que no lo va a ver como aquí, ¿verdad? Porque aquellos pueblos, hermanos, aquellas regiones son musulmanas, están llenos de mahometanos, de hombres que adoran a Mahoma, y hablar libremente de la palabra de Dios, ahí sí es riesgoso que usted lo haga y lo persiguen. Sin embargo, allí todavía Dios mantiene hombres que han guardado su nombre hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque atesoran la palabra de Dios y le dan un gran valor, que independientemente sean perseguidos o no, ellos prefieren agradar a Dios. Al igual que Esmirna, ¿se recuerdan, verdad? Las mismas características casi. Lugares diferentes, pero características similares, no que sean igual, idénticas, al 100% no. Pero lo que dice el versículo es curioso, ¿verdad? Que dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa palabra que aparece repetitivamente en cada uno de los mensajes a los ángeles de la iglesia en el libro de Apocalipsis debería de hacernos reflexionar algo: que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Eso debería a nosotros llamarnos la atención. Si yo voy a actuar, debería de considerar que a la hora de que actúe, Dios me está observando y conoce lo que voy a hacer. Conoce dónde voy a ir. Conoce lo que voy a decir. Deberíamos de meditar en eso. La gente, mire, mis amados, le pone atención a los hombres. Si usted y yo, hermano, aquí estamos como hermanos y nos conocemos como una hermandad para la gloria de Dios. Pero si alguno de ustedes va a mi casa y me encuentra peleando con mi familia, se va a quedar sorprendida la persona que me visite. Pero a la misma vez, ¿verdad que yo voy a aparentar que ya acabó el pleito? Porque le temo a los hombres. Para que los hermanos no digan que me estoy agarrando del pelo con la señora, ¿verdad? No, si acariciándonos estábamos, ¿verdad? Pase adelante, hermanita, ¿verdad? ¿A qué tenemos temor? A que vean lo que verdaderamente somos en casa. Pero porque no consideramos que también Dios está presente todos los días de nuestra vida en cada acto que nosotros cometemos. Eso no lo consideramos. Solamente para que los hermanos me vean, vengo, ay hermanito. No, ese es el llamado de la iglesia a vivir todo el tiempo santamente.
porque Él conoce. Como dijo David, ¿verdad? Jehová Dios conocía el que, su sentarse y su levantarse. Así nos conoce. Tengamos el sumo cuidado de no caer, hermano, en la religiosidad, de que para que no me vean los hermanos. Oí un mensaje de una persona, esposa de un pastor, el pastor ya falleció, la hermana se le permitía el privilegio de predicar, y dijo algo que, el corto mensaje que oí me llamó la atención. Dice que ella decía: yo no puedo con mi mal carácter, a pesar que era la esposa del pastor. Antes de que ella se casara, decía antes de que ella ministrara y se le muriera el pastor estaba enfermo, dice. Había otro pastor en la iglesia, y dice que ella siempre tenía problemas con el carácter. Y decía ella: yo no puedo dominar mi carácter. Y Dios una vez le hizo entender que sí podía. Y contó cómo fue. Estaba pero enojada en su casa, gritándole a sus hijos. Y en ese momento tocaron el timbre de su casa. Y la visitaba el pastor, que había quedado en vez de su esposo, porque estaban haciendo todavía no había muerto. Dice que tocaron el timbre y salió a ver, y era el pastor. Y aquella gritolera se apaciguó. Ella dijo entonces, dice que Dios le dijo: ¿verdad que podés? ¿Por qué se apaciguó la gritolera? Porque había llegado un hombre. Es lo mismo que acabamos de hablar, así nos pasa a nosotros. Aquí viene el hermano, compórtate, Dios lo bendiga, hermanito, pero nomás el hermano dio la vuelta. Así empezamos nosotros a vivir una vida, y Dios conoce eso. Y deberíamos considerar hacer solo lo que a Dios le agrada, aunque cuesta, pero tiene recompensa. Vale la pena. Vale la pena. Si usted se siente bien que los hermanos digan: ay, mis hermanos sí son hermanos. ¿Cuántos nos sentimos bien así? Pero no deberíamos nosotros valorar nada más esa calificación o esa evaluación que dan los hombres. En ninguna manera. Deberíamos valorar más la calificación que Dios nos pone. Porque a los hermanos lo podemos engañar. Y los hermanitos hasta, vamos a calificar el pastor, vea, es sinvergüenza el pastor, y los hermanos, ¿verdad? Como lo aprecian mucho, no. ¿Y Dios, hermano? ¿Qué dirá? Es sinvergüenza el pastor, doblemente sinvergüenza. Esa evaluación deberíamos nosotros considerar en nuestro diario vivir. ¿Cuántos sabemos que Dios nos evalúa y nos ve? Y es bueno que consideremos eso. Todo el tiempo somos llamados a vivir cristianamente. Cuando Dios, vuelvo a repetir, valoraba la conducta, las obras, los actos, los hechos de las diferentes iglesias, sacaba a la luz si eran buenos o eran malos. Si eran malos, los decía y los reprendía y llamaba al arrepentimiento. Y si eran buenos, también Dios daba, hermano, el aval de que estaba buena esa conducta, y a la misma vez, en vez de que viniese una reprensión, venía una recompensa. A causa de que aquella iglesia, hermano, vivía conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios? Abre puertas, dice. ¿Queremos ser bendecidos, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué debemos hacer? La voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 8, no lo hemos terminado: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que aunque no tienes el poder quizás económico fuerte, no eres poderosa en fuerza humana, pero tienes algo que vale más que el poder humano. Quizás no eres fuerte en el número de congregantes que ahí había. Se considera que también era una iglesia pequeña, pero esa iglesia pequeña hacía mover el infierno, mis amados. Esa iglesia era pequeña, y con solo guardar la palabra de Dios, atesorarla, a ponerla por obra, eso ya era suficiente para que Dios dijera: vale la pena que yo esté respaldando esta iglesia, vale la pena que yo esté con estos hermanitos.
que quizás no tengan dinero, que quizás sean pocos, que quizás sean de escasos recursos, que quizás a donde vivan sea un nombre que no sea muy bonito, ¿verdad? Al decir de dónde somos, hermano, pero tenemos algo mejor que eso, que el mismo Dios tiene misericordia y nos abre las puertas que nadie puede cerrar. Así le está diciendo a una iglesia. Conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta que aunque sos pequeño, aunque muchos no te ven como nada, te ven como insignificante, yo te doy una promesa. Esa promesa es que las puertas que nadie puede cerrar, las he abierto para ti. Eso dice Dios para esta iglesia. ¿Cuántos queremos ser como la iglesia de Filadelfia? Insignificantes para el mundo, que nadie nos da el valor. Este no es nada, no, es un evangélico que todos los días ahí va para la iglesia, ay, pasa el hermano a traerla, este no es nada. Déjelos calle, porque Dios abrirá una puerta que ellos querrán que se cierre, pero Dios ha dicho que si está abierta, nadie la puede cerrar, porque el que tiene el poder es Él. Es Él el que dice, aunque le digan tú ya te vas a morir, no servís para nada, usted y yo nos vamos a morir, hasta que el que tiene la llave diga ven para acá, mientras aunque el médico diga. Por eso debemos de ser como la iglesia de Filadelfia. Guardar esa palabra, ser verdaderos creyentes, no negar el nombre de Dios. Negar el nombre de Dios no solamente es decir, no, yo no voy a la iglesia, no, yo no soy cristiano. No, negar el nombre de Dios es también con mi forma de vivir. Yo puedo negar el nombre de Dios. Puedo tomar el nombre de Dios en vano. Hoy el nombre de Dios, lastimosamente, es utilizado de una forma que no es agradable delante de Dios. Hay gente que pone nombres bíblicos, hermano, en sus negocios, pero lo hacen con un fin comercial. Tienda La Bendición. Y cuando llega, ¿verdad? ¿Y vos qué querés? Imagínese qué bendición, hermano. Si quiere, y si no, váyase a la otra tienda. ¿Y cuál? Ah, la que hay aquí. Y el nombre de la tienda, La Bendición de Dios. La que está un poco confundida la gente. Eso lo usan, hermano, como, ¿cómo se dice? Como un... ¿Cómo? No, es que es como cuando la gente, ¿verdad? En su mente abría el Salmo 91 y lo dejaba abierto para cuando salían, para que lo protegiera la casa. Esas, hermanos, son creencias. Sí, nada más, hermano, creencias religiosas. ¿Cómo? Amuletos, cabal, como amuletos. A veces existen. Ay, en los carros ponemos bonitos textos bíblicos, pero cuando alguien se pasa el semáforo, hermano, se nos olvida el texto que llevamos atrás, ¿verdad? Aquí va un hijo de Dios y con un montón de malas palabras en la boca. Por eso nosotros somos llamados a manifestarnos solo como hijos de Dios. ¿Estamos escuchando y aprendiendo, iglesia? A eso somos llamados. Para que Dios tenga una puerta abierta que solamente Él dice, ¿se cierra o se abre? Continuemos, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquellos que se burlaban de la iglesia de Filadelfia, aquellos que decían los únicos que tienen al Dios verdadero somos nosotros, los descendientes de Abraham, los llamados judíos, ¿verdad? ¿Qué les dice Dios? Ellos no son tal lo que dicen. ¿Por qué? Ellos no hacen mi voluntad. Lo que hacen es lo que hace su Padre. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan? Cuando Jesús confronta a aquellos judíos y les dice que ellos son hijos de Abraham y que Él es hijo de fornicación, ¿qué les dice el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero las obras que hacen, ¿qué obras hacían? Las obras de vuestro padre, les dijo Jesús, ¿verdad? Pero ellos decían ser los únicos. Lo que yo hago determina muchas veces lo que hay dentro de mi corazón. Lo que digo, hermano, puede ser mentira, pero lo que hago es la verdad de lo que soy. Yo puedo decir una cosa, pero lo que hago yo demuestra otra.
Así era esta llamada sinagoga, la cual el Señor, no es la iglesia la que le pone sinagoga de Satanás. Él está evaluando dos cosas. Está evaluando una iglesia que es fiel. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y está evaluando también a una sinagoga que allá existía. ¿Cómo la evalúa? Como una sinagoga que no hace su voluntad, sino la voluntad del enemigo. Así le dice en el versículo 9, ¿verdad? Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Y no lo son. Se creían ser judíos solo por su descendencia, que venían, ¿verdad?, de alguna de las tribus de Judá, de descendientes de Jacob. Se creían que Dios era exclusivo para ellos y que para los gentiles no había Dios. Y por ello ellos se habían adueñado, hermano, de ese título y no hacían la voluntad de Dios. Ese fue el grave problema que tuvo el Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Halló una religiosidad. Los hombres líderes de aquel tiempo, hermano, ellos utilizaban su puesto para juzgar indebidamente, no como Dios mandaba. Ellos determinaban este sí, este no. Y Dios no los había mandado a hacer eso. Dios los había mandado a que manifestaran su gracia, su amor, su misericordia y su obediencia a la palabra de Dios. Algo lo que no hacían. Por eso vuelvo a repetir, se está evaluando dos cosas. La iglesia, ¿cómo la encontró? Fiel. Pero aquellos religiosos, ¿cómo los encontró? Como que no hacían lo que Dios quería. Y se burlaban de la verdadera iglesia. Pero el Señor le promete, esos mismos que se burlan, que dicen que tú no eres nada, estos mismos vendrán y reconocerán que lo que tú decías era la verdad. Versículo 10. Por cuanto, aquí va la razón por la que el Señor había respaldado esta iglesia, está en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le pareció a Dios en su misericordia que esta iglesia fuese guardada hasta de la prueba que ha de venir al mundo entero, dice. Aquí no solamente es a la región que vendría, a donde estaba situada geográficamente la iglesia de Filadelfia, sino al mundo entero. ¿De qué estaría hablando? Estaba hablando, hermano, que la iglesia fiel, que no ha manchado su nombre, que ha guardado el nombre de Dios, que se mantiene, que persevera hasta el fin, Dios le ha de guardar hasta de la tribulación que ha de venir sobre este mundo. No de las pruebas temporales, sino de la prueba que ha de venir al mundo entero, dice, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios? Recalcando la promesa que le dijo allá a los discípulos, ¿verdad? Que ni las puertas del Hades podían prevalecer en contra de la iglesia. Lo mismo le está diciendo aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esa palabra de la paciencia de Dios, ¿cuál es, hermano? El evangelio de Jesucristo, el cual, sabiendo que nosotros somos pecadores, fue paciente hasta la muerte. Y es muerte de cruz con tal de salvarnos. Esa es la palabra de la paciencia. La que el Señor, hermanos, no nos pagó como merecen nuestros actos, sino que nos dio misericordia. ¿Cuántos sabemos eso? Esa es la paciencia que Dios tuvo. Esa es la palabra que hoy se predica, el evangelio de la gracia de Cristo, que el hombre es pecador, pero que Dios, a través del sacrificio de Cristo, quiere volver a ¿qué? A tener relación Dios con el hombre por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué está mostrando Dios? Su palabra de ¿qué? De paciencia, de misericordia. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que Dios ha tenido ¿qué? Paciencia, misericordia. ¿Qué merece este mundo con su forma de vivir y su rebeldía? Castigo y juicio. Pero ¿qué hace el Señor? Todavía es paciente, esperando, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? No es que Él se haya tardado, sino que, otra vez, paciente. Has guardado mi palabra. La iglesia de Filadelfia era una iglesia, hermano, que predicaba el evangelio no solo con sus palabras, sino con su forma de vivir, porque vivía pacientemente también. No era una iglesia numerosa, no era una iglesia llena de riquezas.
sino que era una iglesia llena del poder de Dios, riqueza espiritual. Era una iglesia llena de ¿qué? De amor fraternal. Era una iglesia llena de paciencia. Era una iglesia llena de amor por el prójimo. Era una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Hasta donde llevamos? ¿Encontramos alguna reprensión? ¿O solo alabanza? Solo promesa. Solo promesa, pa. ¿O me he equivocado yo? ¿Hay alguna reprensión a esta iglesia? Al igual que la de Esmirna, ¿verdad? Es poca la reprensión que hay en Esmirna. ¿Por qué? Por su fidelidad. ¿Vale la pena guardar este evangelio? Sí, es lo único que nos salva, hermano. Pero mira, ahí no tal cosa, pero tengo un Cristo que se ha apiadado de mis pecados y tiene misericordia de mí. Pero mira que no sé qué, estás en prueba, estás en dificultades, estás económicamente escaso. Sí, pero tengo un Dios lleno de poder que todos los días me sustenta y me provee y lo alabo de corazón. Y sigue predicando el evangelio de Cristo. Tengo una esperanza de vida eterna, que después de la muerte el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa esperanza estaba fiel en el corazón de Filadelfia, como lo debe de estar en nosotros. Como ha guardado mi palabra, le dice, ¿verdad? La has tomado como lo principal dentro de tus prioridades. La palabra de Dios es primero. Entonces también, ¿qué dice? También yo te voy a recompensar, te voy a retribuir. Esa es la misericordia de Dios. Entonces vale la pena ser fiel. Vale la pena guardar la palabra de Dios. Vale la pena sufrir persecución por causa de Cristo. Vale la pena que nos chismoseen, que nos digan un montón de cosas. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, dele gracias a Dios. Porque Él no solamente fue, hermano, calumniado, Él fue crucificado. Y usted y yo, ninguno de nosotros ha llegado hasta eso. De nosotros lo que se dicen es: ay, va otra vez el loco, ay, va otra vez la loca, hoy le ha agarrado ir a la iglesia, vas a creer. Y eso es lo que no soportamos a veces. Guarde la palabra, siga predicando el evangelio. Esa es la puerta que Dios le había abierto también a la iglesia, hermano, de predicar el evangelio, a pesar de que eran pocos, a pesar de que no tenían quizás los recursos económicos para hacerlo, pero tenían el poder de Dios dentro de su corazón y lo manifestaban, lo predicaban, y cada vez que Dios hablaba, guardaban esa palabra. Hoy habló Dios. Mire cómo es el hombre, como le vuelvo a repetir, dentro de su corazón decide qué guardar. Habla un líder social o político en cualquier parte del mundo, no vamos a poner solo en nuestro país, pero hay gente que casi dice amén. Lo dijo Barack Obama, decían hace unos 15 años, ¿se recuerdan, verdad? Dicen que Obama ha dicho, como que era una palabra que le tenían honor y respeto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Luego vinieron otros presidentes, dicen que los gobiernos dice tal cosa. ¿Están qué? Poniéndole atención y guardando. ¿Cómo nosotros, que quien nos habla es el rey del universo, no le vamos a poner atención y no le vamos a hacer caso? Aunque la gente crea el internet, hermano. Locuras que salen ahí, la gente las anda creyendo. A veces videos actuados son y la gente cree que es verdad. Si es película, hermano. La única verdad es Cristo Jesús, lo que está escrito en esta palabra. Esto sí es real, miren. Esto sí es verdadero. Se ha cumplido al pie de la letra y se cumplirá. Y si Él prometió a los fieles guardarlos de la prueba que habría de venir, es una esperanza para la iglesia que no pasará tribulación si vive fiel, si se ha guardado. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Cuando dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué más? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí hay una exhortación, la única. He aquí, yo vengo pronto. Es la única. El llamado solamente es que esté en el qué, alerta. Yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. No lo reprende, ¿verdad? Para que ninguno tome tu corona. Esa es la única palabra de exhortación que hay. Has guardado mi palabra, lo has hecho bien. Hasta ahora, ¿qué le dice? Reténlo, así sigue, así mantente, así siga, amada iglesia, guardando la palabra de Dios.
valorándola, poniéndola en sus prioridades como lo primero. Así manténgase hasta que Cristo venga. Él viene pronto y le ha de dar esa recompensa. Aquí los hermanos, los pastores nos podemos equivocar, quizás no le vamos a agradecer, ni lo podemos hacer porque podríamos nosotros equivocarnos. Ay, la hermana, si es una gran hermana. No, que sea Dios dándole a esta hermana por medio del Espíritu Santo la certeza que debe de hacer y cómo debe de vivir para la gloria de Dios. Versículo 11, aquí yo vengo pronto. 12, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Y quién será el que venza? El que persevere. El que haya creído en Cristo, a pesar de que lo han atacado, a pesar de que esté en prueba. Ese que se mantiene creyendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo, ese es el que vencerá, porque no será removido, como lo dijo la Escritura, ¿verdad? Aquel que fundó su casa sobre la roca, vinieron vientos, tempestades y el río contra aquella casa, pero esa casa dice que no cayó. ¿Por qué? Estaba anclada. ¿Venció? Sí. ¿Dónde está la victoria? ¿En la iglesia? No, en Cristo Jesús. La iglesia debe de estar fundamentada en Cristo, no en un pastor, no en una doctrina humana. Debe de estar fundamentada en la roca que es Cristo. Y ese es el que ha de vencer. Versículo, ¿qué hará el Señor con los vencedores? Y el que venza, así dice, ¿verdad? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mire, cuando dice la palabra de Dios, y escribiré, en el versículo 12, ¿verdad? Y nunca más saldrá de allí, le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa columna? Allá hay una carta del apóstol que dice que la fe que nosotros tenemos es columna y baluarte de la fe, la palabra de Dios. Pero también lo que quiere decir que esa fe que nosotros tenemos en Cristo nos da seguridad del lugar a donde vamos a ir, a donde vamos a estar. No vamos a estar afuera, dice dentro. Ese es algo, no sé si le estimula y le anima a usted. Vale la pena, ¿verdad, hermano? En las ciudades griegas y hasta el día de hoy, usted sabe, hermano, que mucha gente le gusta poner nombres en escritos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacen una obra, los hombres ponen una placa. En la placa ponen el nombre de quien la realizó, ¿verdad? Y ellos se sienten orgullosos de que el nombre de ellos esté escrito en un peñasco, hermano. Miren, aquí se hizo la obra de no sé qué, ¿verdad? El problema es cuando esas obras se caen. Lo primero que ven la placa, a ver quién la hizo, ¿verdad? Pero aquí, ¿a dónde va a estar su nombre? Pero dice también en el templo. ¿Cuándo se va a caer ese templo? Ese templo no es humano. En el mismo libro de Apocalipsis dice que Juan vio descender del cielo la nueva Jerusalén. Ahí estará usted. Es una promesa que usted va a estar allí en la presencia de Dios eternamente. Así lo dice el versículo 12, ¿verdad? El que venciere, yo lo haré columna, yo lo haré. No es él con sus propias fuerzas también. Yo lo haré. Ese yo es el Señor Jesucristo. El que lo sostiene a usted es el Señor Jesucristo. El que le hará columna es el Señor Jesucristo. ¿A dónde entonces está la base de nuestra salvación? En Cristo Jesús, correcto. Fuera de Cristo no son ni mis obras, no. Es Él el que me hará. Así dice, ¿verdad? Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Jamás, eternamente usted estará adentro. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Quiere decir que hay algo que nos identifica allá en el cielo. Hay algo que nos une con Dios. Es Cristo Jesús. No sé si usted se siente agradecido y parte de esa iglesia, pero para ello es necesario manifestarnos todos los días como sus hijos. Terminemos este último versículo. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Ahí está, mire, la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo. No está hablando de templos terrenales.
No, nosotros nos equivocamos, ¿verdad? En poner el nombre de la hermana tal y tal, ¿verdad? Colaboró el hermano y los hombres se sienten orgullosos de eso. No, hombre, siéntase orgulloso que allá, hermano, por fe, el Señor Jesucristo le ha hecho parte del reino de Dios. No sé si usted se siente privilegiado por ello. La nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, gloria a Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? De saber que el lugar al cual nosotros hemos sido llamados no es terrenal. Pero para ello tenemos que ser leales, fieles al Señor Jesucristo, como lo era la iglesia de Filadelfia, que a pesar de las pruebas ahí estaban. Se considera históricamente que en tiempos de la persecución a las iglesias, en los tiempos de los emperadores, Dios guardó a esta iglesia. La fidelidad de Dios. Vale la pena ser fiel, hermano. Vale la pena. Que la gente nos diga que somos acabados. Nos dicen hasta tercermundistas. Nos dicen que vendemos esperanza falsa. Nos dicen que vendemos cielo falso. Así nos han dicho. Sí, a mí sí me han dicho. Ay, déjelo, hermano. Porque el que escribió esa palabra es fiel para cumplirla. Y él dice que estará allá junto con él si usted es fiel. Si usted ha fundamentado su fe y su confianza en Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga.